la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM 999. Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, aquí estamos, es puntualmente la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos iniciando esta jornada. Hay mucho viento en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. El viento está del cuadrante norte, como decían en casa, el de los locos, a 37 kilómetros en la hora. La presión muy baja, en 997.8, con humedad del 81%, visibilidad de 10 kilómetros, la temperatura 13 grados 7 la temperatura. La temperatura máxima esperada para hoy es de 19 grados, para mañana viernes también 19 grados, para el sábado 18 y el domingo 18. O sea, tenemos una ventanita, digamos, de oportunidad. Sin embargo, para el día de mañana hay previsión de lluvias, bien, digamos, lluvias o lloviznas, desmejoramiento. Bueno, quizás haya que convivir, digamos, con esta característica, ¿no? Te quiero contar, porque bueno, fui poniendo obviamente algunos tips antes de comenzar el contacto, que comienza siempre puntualmente alrededor de la hora 7. Axion anunció una baja del valor de los combustibles en 2,6%. Esto va, digamos, de contramano con las decisiones que han tomado Shell e YPF, pero lo cierto y lo concreto es que esta es el anuncio que hizo ayer, digamos que después de como las 8, lo que ocurre es que, claro, en un escenario de tanta intensidad de comunicación al respecto de la cuestión que tiene que ver con el tema de Venezuela, las repercusiones del paro y movilización de Moyano, la CTA, grupos de izquierda, grupos organizados alrededor de algunos de algunos estamentos y o estructuras eclesiales que funcionan como parte de lo que vendría a ser el sistema de Ariete. Al respecto de esto, van generando, por cierto, un escenario que muchas veces determinado tipo de información como que queda perdida en el medio de la historia. Bueno, lo que parecía que era el inicio del fin del régimen de Maduro, del chavismo, una vez más va camino a transformarse en una frustración. Los observadores internacionales en general tienden a hacer un planteo de decepción al respecto del manejo que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Donald Trump estuvo tuiteando en la noche de ayer, en algún caso, bueno, por la diferencia horaria, casi diría hasta en la madrugada de la República Argentina, con planteos que, bueno, tienen que ver y mucho con las cuestiones al respecto de cómo se manejó este tema, en donde se ha generado una situación de definiciones que hablan de impericia, ¿sí? Una impericia que inclusive ha expuesto a un conjunto de personas con altos cargos en Venezuela, yo diría hasta en riesgo de vida. El tema, bueno, seguirá teniendo, digamos, lecturas, seguirá teniendo interpretaciones, pero lo cierto es que los venezolanos, que literalmente la pasan pero mal, muy, muy mal, la seguirán pasando mal. Se confirmó hace algunas horas que hay una segunda víctima a partir de las situaciones y o acciones que vienen llevando adelante, digamos, no solo en este caso las fuerzas de seguridad venezolanas, sino las fuerzas parapoliciales del régimen de Maduro. Otro tema que es muy importante y que también, por lo menos en Argentina, pasó desapercibido, es la cuestión que tiene que ver
con el esquema de lo que está ocurriendo en Europa y que tiene como centro a Francia, porque el 1 de mayo en Francia fue realmente un 1 de mayo intensísimo, con movilización de los llamados chalecos amarillos, pero también con las acciones que ha llevado adelante el grupo europeo conocido como los Black Blocs, ¿no? En este sentido hay que decir que las situaciones llevaron a 250 detenidos, justamente en ocasión de la acción que llevó adelante las fuerzas de seguridad. Yo ayer había una transmisión en vivo de la agencia Fran Press, en la que volqué una pregunta. La verdad que no sé cómo funcionan ellos. Digo, ¿cuál es el costo que está teniendo para el Estado galo, para la nación francesa, la cuestión al respecto de lo que allí está ocurriendo? Algunos medios europeos, muchos de ellos británicos, alemanes, pero por ejemplo el diario La Vanguardia de Barcelona transmitían los sucesos de París en streaming de manera directa. La cuestión de la utilización de la Internet como instrumento de conectividad y comunicación, que además se ha visto con tanta intensidad en los sucesos de Venezuela y las cuestiones que están ocurriendo ahora en este momento. Lo concreto es que la información, donde destaca esto, 250 detenidos, dice que los grupos denominados Black Blocs, que es un grupo antisistema, bloque negro, son los que llevaron, la voz cantante a la hora del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Fueron protagonistas absolutos, pasaron inclusive aún por encima de lo que sería el núcleo de conducción, si es que algo de eso hay, porque la verdad que es muy heterogéneo, de los denominados chalecos amarillos. Los Black Bloc, grupo sin líder ni organización conocida, implicó que, entre otras cosas, se debieran movilizar más de 7.400 policías y gendarmes desplegados en la capital para impedir la repetición del caos y la destrucción que viene ocurriendo en los últimos 6 meses. La presencia de los grupos eran visibles a lo largo de toda la marcha, que comenzó en Montparnasse, terminó cerca de la Plaza de Italia. Hubo unos 15.000 cacheos previos, detuvieron a 288 personas, de las que 220 quedaron a disposición judicial. Un recuento, por lo menos citado como independiente, sin mayor precisión de fuente, dice que estuvieron en las calles de París unas 40.000 personas, ¿sí? En la mañana de hoy, la tensión que sigue pasando por Venezuela informa de cuando menos una víctima fatal, es una joven, es la segunda víctima fatal. Por supuesto que la cuestión del tema de las tanquetas yendo sobre la gente es y será una imagen intensa, tan intensa como aquella que en su momento mostró o expresó el ciudadano parado frente a un tanque en la plaza de Tiananmen, una de las grandes masacres del comunismo en la historia política contemporánea. En este sentido, digamos que, por supuesto, que todo lo que pasa en Venezuela repercute en el continente, repercute en Washington, repercute en todas las capitales del Río Bravo para abajo. Ayer, fue expuesto por algunos. A mí me parece un juego bastante torpe, pero bueno, cada uno conduce, expresa sus posiciones como mejor cree o entiende, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la insistencia en mostrar cómo la televisión venezolana muestra a la Argentina y el relato que hace al respecto de eso, la verdad, yo soy convencido que no da para gran cosa. Bueno, muchísima gente sumándose. Por supuesto están los que ya están instalados, iniciados y son parte de la conectividad en la radio, pero afortunadamente
como propuesta va creciendo muy fuertemente cada día, cada jornada. No me canso de decirlo, la cuestión que tiene que ver con el tema de la conectividad, ¿no? Hablábamos de eso tanto en el caso de cómo muchos medios europeos transmitían lo que pasaba ayer en Francia, lo que está pasando en Venezuela. Bueno, tenemos nosotros este universo que tiene, por supuesto, aristas maravillosas y que también, como lo hemos expresado en distintas oportunidades, tiende a exudar la cuestión al respecto de la identidad de las personas, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, no, pero Twitter es una claca, esto no, es la actitud de los individuos. La Internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, donde ahora hay un artículo que dice que la estrategia del gobierno comunicacional pasaría de Facebook a WhatsApp. Yo creo que el gobierno no va a abandonar la comunicación vía las aristas que ya tiene. Pero acá hay 2 o 3 temas que quiero ir señalando y poner en foco para ustedes, que van a ser motivo del desarrollo de la mañana del día de hoy. Primera cuestión, como lo comenté, Axion se posiciona en el mercado de combustibles interno en Argentina, a contrario de la acción de Shell, de YPF, que marcan un poco la tendencia del mercado. Dice, vamos a bajar el combustible 2.6%. Me gustaría saber, cuando se haga el cálculo de inflación del mes de mayo, cómo juega esto, ¿no? Cómo técnicamente juega. Bien, dicho esto, quiero contarles que hay una situación política de una magnitud inmensa, que, bueno, en mi caso tiene que ver con una apreciación o mirada ya desde hace bastante tiempo alrededor de un protagonista político de la provincia de Buenos Aires, alfil espada directa de María Eugenia Vidal, en un tema de una dimensión enorme de carácter político. Estoy hablando de Manuel Mosca. En nuestro compartir del pasado martes, de manera concreta, señalé que en lo que llamaba muchísimo la atención, Mosca se presentaba ante el fiscal Garganta diciendo: estoy siendo objeto de una extorsión, vengo a denunciar ante usted que estoy siendo extorsionado, y además anunciando que renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados, pide licencia como diputado y renuncia a sus fueros. Parecía realmente toda una acción casi hasta desmesurada, hasta que se empieza a encontrar, digamos, los elementos. En lo concreto, la acción de Mosca es consecuencia de una denuncia por abuso sexual que ocurre o viene a cuento de la presentación de una militante del PRO. La cuestión que se había conocido el lunes, cuando justamente Mosca va y se presenta ante Garganta, que hasta ese momento había como una cosa, pero el tema era ¿cómo es esto? Bueno, lo concreto es que la denunciante, que es militante del PRO, les puedo agregar que es de la 5ª sección electoral, llegó a presentar esta denuncia de la mano de Laura Alonso, de Pablo Abeluto, de Alejandro Rosisner, y hay otros nombres que han acompañado. La persona en cuestión, hasta ahora identificada por las siglas BA, yo creo que son horas para que aparezca la identidad de esta mujer, es una profesional oriunda del interior bonaerense. Estamos hablando de algunos de los pueblos de la 5ª sección electoral. Hay que recordar que Mosca es de Bolívar, que milita en el PRO desde el inicio, lo conoció en la militancia partidaria. Yo digo, tengo varias fichas para que esta es una persona de Bolívar. Y bueno, concretamente, según cuenta en el día de ayer, el director periodístico de Editorial Perfil, Eduardo Zunino, había sido contactado por mensaje de Facebook por esta persona, toda vez que, dice Zunino, andar investigando y opinando y apareciendo por la tele me dio algún cierto halo de dar solución, al menos en grado de tentativa. Habló de su propia historia negra, dice Zunino, mejor dicho, de la de un personaje por entonces poco conocido en las páginas políticas nacionales. Yo en esto lo que quiero señalar, digo, está todo expuesto,
vamos a hablar mucho más de esto, por supuesto, por la significación que tiene, es que la información que nosotros estamos accediendo dice que hay cuando menos 6 casos más. Y quiero ser muy claro, esta mujer que se vinculó y fue hablando dentro de la estructura del PRO con una cantidad de gente hasta que le dijeron, bueno, mirá, no importa que sea Mosca, esto hay que denunciarlo. Tuvo una reunión personal con la gobernadora Vidal, a la que concurrió acompañada de Laura Alonso, y con posterioridad fue a la corte de la provincia a hacer la presentación de la denuncia. Obviamente, Mosca, que nunca fue nadie, Mosca no era nadie, Mosca era un tipo al que le habían prestado la firma y la billetera, un dependiente de Vidal, es Vidal directo. No es que armó un grupo, no es que se sumó al PRO, no es que tenía logros previos. En realidad era chofer de la que hoy es su esposa, Gladys González. Gladys González, que es senadora provincial y no ha abierto la boca. Bueno, este es un tema de una importancia política enorme. ¿Quedará de ahora en más, en algún sentido, encapsulado en la cuestión judicial? Sí, seguramente, porque además en términos de cómo la media metropolitana ve esto, es un blanco poco interesante. Yo creo que ha tenido ya directamente otras lecturas y otras repercusiones. No quiero dejar de citar, son 7:16, voy a hacer este corte, de ninguna manera, bajo ningún aspecto, la cuestión que tiene que ver con la respuesta que dio el expresidente uruguayo Mujica por el tema de las tanquetas. Si eso hubiera ocurrido en Buenos Aires, todos hubieran dicho al unísono, hubieran empleado al unísono la palabra criminal o crimen. Es increíble la mendacidad de todos estos grupos que se autodefinen como grupos de izquierda. Yo creo que la verdad que eso de izquierda, derecha, poco dice. Lo han vaciado de contenido. Pero espero que para todos los bobalicones que han vivido haciendo un predicamento de Mujica, como en la década del 80 lo hacían del expresidente peruano, que decidió quitarse la vida, según él, Alan García, en su nota diciendo que actuaba del modo que actuaba, es decir, se pegó un tiro para dejar un testimonio. Cuando se acuerdan ustedes, ¿no? Ay, Argentina mía, quiero un presidente como Alan García. Bueno, el imaginario de lo bueno que está afuera fue reemplazado por Mujica. Los uruguayos no tienen buena opinión de Mujica. Me parece que esa respuesta de Mujica pintó el Mujica real. Eso, digamos, como suma. ¿Qué paliza le pegaron los venezolanos a Gerardo Romano? Cuánta soberbia, ¿no? Hablando de eso y del militante comunista que fue. ¿Saben que el militante comunista tiene escrita una canción donde dice que sueña con matar a Mauricio Macri, ¿no? Linda gente, che, linda gente. 564-0696, ya seguimos. Estudio Jurídico.